Días, mi hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Te saludo en el nombre del Señor Jesucristo, es el nombre que es sobre todo nombre. Que la paz y el amor de Dios se derrame en sus corazones en esta mañana maravillosa. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Santo es tu nombre, Señor. Que Dios bendiga a todos los hermanos de todo el mundo, todos los hermanos del Medio Oriente, en Asia, de Europa, de América del Norte, América del Sur, América Central, el Caribe. Que Dios me lo bendiga en esta mañana ricamente, aleluya, santo es tu nombre, Señor. Ya que a través de estos medios podemos predicar por causa de la pandemia que hoy en día existe. Un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes en el amor del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a abrir la Biblia en esta mañana, vamos a aprender más de las cosas de Dios en esta mañana, porque es muy importante, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, aprender más de las cosas de Dios que aprender más de las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo son solamente pasajeras, son temporales, pero las cosas espirituales son eternas. Las cosas espirituales que nosotros debemos de aprender más. Por eso dijo el Señor en el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Entonces, hoy vamos a comer otro pan diferente, ¿no? Vamos a comer otro pan, un pan muy delicioso, muy rico, que es para la gloria del Señor Jesucristo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bueno, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 8, mis queridos hermanos. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan. Santo es tu nombre, Señor. Así dice el Espíritu Santo en esta mañana maravillosa. Aleluya. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: que han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Gloria al nombre del Señor Dios Todopoderoso. El tema del mensaje es el primer día de la semana. El primer día de la semana, parte 2. Esta es la parte 2 del primer día de la semana, la parte 2, porque ya estudiamos otra vez el primer día de la semana. Otra vez estudiamos acerca del primer día de la semana, cuál era el primer día de la semana. Ahora vamos a estudiar el primer día de la semana, pero la parte 2. Bueno, encontramos aquí el primer día de la semana, sabemos bien que es domingo. El Señor Jesucristo resucitó el día domingo. El día domingo muy de mañana. Ya.
Entonces aquí nos enseña el Señor Dios Todopoderoso que María Magdalena había ido el primer día de la semana, que es domingo, al sepulcro del Señor, pero la sorpresa que se encontró María Magdalena en el sepulcro es que el Señor ya no estaba allí. Encontró la piedra removida y no estaba el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor había resucitado entre los muertos, tal como hablaron los profetas del Señor en el Antiguo Testamento. El primer día de la semana sabemos, nosotros los cristianos, sabemos que es el día domingo. Y el día sábado es el día de reposo, el día de reposo del hombre. El hombre reposa el día sábado, porque en 6 días creó el Señor los cielos y la tierra, mas el séptimo día reposó de toda la obra que él había creado. El séptimo día, que es el día sábado. Entonces el primer día de la semana es domingo, el sábado es el día de reposo. Es el día en que el Señor Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, creó los cielos y la tierra y creó al hombre a su imagen y su semejanza. Y acabó el Señor, acabó en el séptimo día de crear todas las cosas el día sábado y reposó el Señor el día sábado. Vean, de todo lo que él había creado. ¿Ya? Entonces, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, entonces el domingo es el primer día de la semana, el día del Señor como se lo conoce. Bendecido sea el nombre de Dios. Entonces, María Magdalena le conversa a Pedro, le conversa al otro discípulo amado, que Jesús amaba a ese discípulo. Dice que ellos salen corriendo, van al sepulcro a ver si era cierto. Llegan al sepulcro y la novedad es que no encuentran el cuerpo del Señor Jesús. Había el Señor Jesús resucitado y entonces ellos creyeron a los dichos de María Magdalena. En este mensaje vamos a compartir en 3 partes. El literal A le vamos a poner es un día muy importante. El literal B, lo que hicieron los primeros cristianos el primer día de la semana. Y en el literal C encontramos algunas actividades más que son apropiadas para el primer día de la semana. Bien. Vamos al literal A. ¿Qué dice el literal A? El literal A dice, es un día muy importante. Claro, es un día muy importante, mi hermano, el día domingo. El primer día de la semana. Ese día es muy importante porque ese día fue que el Señor resucitó entre los muertos, mi hermano. Primer día de la semana, que es día domingo. Ya, nosotros como sabemos que es día domingo. Entonces ahí encontramos el primer día de la semana, el Señor muy de mañana había resucitado ya, entre los muertos. Él había resucitado. Encontramos allí claramente que, bueno, literal A es un día muy especial. Primero, el Señor resucitó el primer día de la semana. El Señor resucitó el primer día de la semana. El Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, que es día domingo. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 1, ahí nos explica el evangelista Marcos acerca de la resurrección del Señor Jesucristo y el primer día de la semana. Así dice el Espíritu Santo. Cuando pasó el día de reposo, cuando pasó el día de reposo, ¿cuál es el día de reposo? Día sábado. Cuando pasó el día de reposo, el día sábado. Entonces, ¿qué dice? María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirles. Ya, pasó el día de reposo. Llegó el primer día de la semana, que es domingo. El día domingo ya la gente podía salir a pasear, a comprar, a hacer lo que quiera. Es el primer día de la semana, que es domingo. Entonces la gente, María Magdalena, María la madre de Jacob, Salomé, salieron a comprar especies aromáticas para ponerle allá
en el sepulcro al Señor para ponerle fragancia ahí para que no apeste. Ya. El día domingo se fueron a compraron el día domingo todas esas cosas porque ese día ya podían ellos salir a comprar y hacer cualquier cosa. En el cual los días sábados no podían porque era día de reposo, en el cual el Señor había mandado en la ley de Moisés que ese día el hombre no tenía que hacer absolutamente nada. Solamente tenía que alabar a Dios, bendecir el nombre del Señor y estar en su casa encerrado. Ese era el día de reposo. ¿Ya? Dice, y muy de mañana, dice, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Va a entender más o menos a las 7 de la mañana, ¿no? 7 de la mañana yo le pongo, ¿no? Eso no está escrito aquí, pero yo le pongo más o menos que ha sido a las 7 de la mañana. Ya. Alabanza al nombre tampoco está escrito, ¿no? Yo me supongo que más o menos a las 7 de la mañana, porque dice aquí, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Ya a 7 de la mañana ya el sol ya está afuera, ya. El sol ya sale. Por ejemplo, en Quito ya a las 6:30 de la mañana ya el sol ya está salido afuera ya. Ya el sol ya salido ya en Quito, 6:30 de la mañana, cuando yo vivía por allá en San Antonio de Pichincha, la mitad del mundo, ya el sol 6:30 ya estaba afuera. Ya estaba que resplandecía ese sol ahí. Entonces, muy de mañana, yo da a entender que más o menos eran las 7 de la mañana, salieron María Magdalena, salió María, la madre de Jacobo y Salomé. Se fueron al sepulcro a visitarlo al Señor ahí que estaba ahí en el sepulcro. Pero la sorpresa es que estas mujeres van al sepulcro, la sorpresa es que se encuentran ellas que el Señor había resucitado. No estaba el Señor ya en el sepulcro. No estaba, ya él se había resucitado, tenía que cumplirse la palabra del Señor que él había dicho, mi vida la pongo, nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Entonces el Señor tomó su vida, tomó su cuerpo nuevamente al tercer día, conforme a lo que está escrito en los profetas del Señor. Ahí en los profetas del Señor dicen que el Señor iba a ser crucificado y al tercer día iba a resucitar de los muertos. Todo estaba escrito en la ley de los profetas y todo eso tenía que cumplirse. Al pie de la letra se cumplió todo se cumplió. Bueno, dice, pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decía a su discípulo y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque le había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron, la incredulidad. Vean, cuando María Magdalena y María, la madre de Jacob, y Salomé llegaron al sepulcro, ellas dijeron que ¿quién nos moverá la piedra? Porque era una piedra grandota que le habían puesto ahí para que tape ese hueco donde estaba el cuerpo del Señor. La sorpresa de ella es que se encuentra que la piedra había sido removida. Y además de eso, ven a un varón vestido de blanco, con túnica blanca, una vestidura blanca que cubría su cuerpo. Ese varón era un ángel del Señor que había llegado. Y este ángel le da la buena nueva
a María Magdalena, a María la madre de Jacobo y a Salomé, le dice que el Señor había resucitado entre los muertos, que no estaba ahí, y que Él va camino a Galilea, que allí le veréis. ¿Verdad? Entonces ahí encontramos, mi hermano, al ángel del Señor dando las buenas nuevas a estas tres mujeres que habían ido a verlo al Señor en el sepulcro muy de mañana. Ahora acá nos enseña el Señor, dice que el primer día de la semana, dice, muy de mañana, ya el Señor ya había resucitado entre los muertos. En el versículo 9, ahí nos dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. ¿Vea? ¿Ya? Entonces, habiendo, dice la Escritura, pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Entonces el Señor ya había resucitado por la mañana, que se dice, más o menos yo le pongo un cálculo que había sido a las 3 de la mañana, ya el Señor ya resucitó entre los muertos. Porque resucitó entre los muertos, ya 3 de la mañana. El Señor salió de ese sepulcro con su cuerpo glorificado. Se fue a la patria celestial, mis queridos hermanos. Ahora sí, con su cuerpo glorificado, su cuerpo jovencito. Él fue nuevamente donde él había salido. ¿Dónde salió el Señor? De allá del cielo. Del cielo vino y al cielo nuevamente se fue el Señor. Vuelta fue a ocupar el lugar donde a él le pertenece, el trono, su trono. Él nuevamente regresó al cielo. Él cumplió lo que estaba escrito a través de los profetas. Los profetas hablaron de él, que él iba a ser crucificado, él iba a resucitar de los muertos, que él iba a sanar a los enfermos, él iba a ser azotado, él iba a nacer en tal parte, en Belén de Judea. Todo eso el Señor dio cumplimiento en su primera venida. Todo el Señor cumplió letra por letra. El Señor cumplió todo lo que estaba escrito a través de él, por medio de los profetas del Señor. Ya, el Señor cumplió todo. Cuando ya cumplió todo, entonces el Señor resucitó y se fue nuevamente al cielo, al reino de los cielos, a sentarse en su trono. Entonces allí el Señor está sentado y de allá el Señor nos juzga a cada uno de nosotros. Él allá está sentado, intercede con su propia sangre, nos perdona a nosotros todos nuestros pecados. Él nos recibe a cada uno de nosotros cuando le aceptamos a Él como hijo e hija. Nosotros tenemos que confesar con nuestra boca, decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador. Entonces el Señor ya había resucitado el primer día de la semana, muy de mañana el Señor había resucitado. Más o menos yo le pongo que ha sido a las 3 de la mañana, que el Señor ya resucitó entre los muertos. Dice la Escritura, muy de mañana, dice ya. Si es muy de mañana, da a entender que es a las 3 de la mañana, más o menos. Yo le pongo un cálculo, 3 de la mañana. Ya el Señor ya resucitó entre los muertos. Ya. Entonces, porque dice las Escrituras, en el Evangelio de Mateo dice que el Señor fue crucificado entre las 2 tardes. Las 2 tardes es 3 de la tarde. Ahí es las 2 tardes. 3 de la tarde. De las 3 hasta las 6 y de las 3 hasta las 12. Las 2 tardes es 3 de la tarde. Ahí. Entre las 2 tardes fue crucificado el Señor. 3 de la tarde. Entonces el Señor resucita. El Señor, más o menos, yo le calculo que el Señor resucitó a las 3 de la mañana. Del primer día de la semana, 3 de la mañana. Entonces ya el Señor resucitó, entonces se fue al cielo y muy de mañanita María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé fueron al sepulcro y encontraron que la piedra había sido removida. Dice que Jesús se le presenta a María Magdalena, en la cual el Señor había liberado de 7 demonios. Y esta María Magdalena corre y da las buenas nuevas a los discípulos, pero los discípulos no le creyeron lo que ellas le había dicho. El testimonio que estaban dando estas tres mujeres estaban dando testimonio a los discípulos, pero los discípulos no creyeron al testimonio que estaban dando estas tres mujeres. Ellas dieron testimonio y dijeron que el Señor Jesús estaba vivo.
Él había resucitado, pero los discípulos no le creyeron a estas tres mujeres. Ve, el primer día de la semana, el Señor había resucitado, que es el día domingo. Por eso se lo conoce el día domingo como el día del Señor, ¿no? El día del Señor se lo conoce como el día del Señor porque fue ese día en que el Señor resucitó entre los muertos, ¿no? Resucitó entre los muertos, el primer día de la semana, más o menos 3 de la mañana, el Señor resucita de entre los muertos. Dice, muy de mañana el Señor ya había resucitado. Ya. Había resucitado el Señor. Bueno, sigamos adelante. Gloria al nombre de Dios. Dice, en segundo lugar, encontramos la resurrección es un punto clave de la fe cristiana. Vean. Es que la resurrección de entre los muertos es la victoria que a nosotros nos da, mi querido hermano y amigo que me escucha. Esa es la victoria de los creyentes, es la victoria de nosotros los cristianos. Ya la victoria de nosotros es que el Cristo de la gloria, al cual nosotros servimos, Él ha resucitado entre los muertos y Él vive por los siglos de los siglos. Es el único que ha resucitado, nadie más. Ni Mahoma, ni cuantos dioses que la gente pronuncia, ni la Virgen María, ni San Gregorio, ni Santo Tomás, ni ninguno, mi hermano. Nadie ha resucitado de entre los muertos. El único que resucitó fue el Señor Jesucristo. Es que Él sí tiene el poder, pues que Él es Dios, pues Él es Dios, pues Él sí tiene el poder. Él tiene el poder para poner su vida y volverla a tomar. Ya, eso lo recibí, dice el Señor, de mi Padre. Ese mandamiento recibí acerca de mi Padre, dice el Señor. Ya. Entonces Dios el Padre resucita a su Hijo amado entre los muertos. Ya. Dios resucita a su Hijo entre los muertos, lo resucita. Entonces esa es la victoria que el Señor nos da a nosotros, en que Él resucitó entre los muertos. Su cuerpo no quedó aquí en la tierra. El cuerpo de Él se fue al reino de los cielos donde pertenecía y donde pertenece. El Señor pertenece arriba. Ya, allá se fue nuevamente el Señor a gobernar. Allá, porque de allá gobierna el Señor el mundo entero, gobierna el universo, gobierna todas las cosas que se ven y lo que no se ve. Lo invisible y lo invisible y lo que se ve, mi hermano. Entonces el Señor está sentado allá en su trono. Pero algún día el Señor, como dice la profecía, en la profecía dice que algún día el Señor vendrá y establecerá su reino aquí en la tierra. Aquí en la tierra estará el Señor gobernando 1000 años. El gobierno del Señor. Esa es la promesa del Señor, mi hermano. Esa es la otra parte de la profecía que tiene que cumplirse. Eso no se ha cumplido todavía. En su segunda venida que venga el Señor, entonces allí se cumplirá esa profecía que está escrito, el que el Señor vendrá a gobernar 1000 años aquí en la tierra. Ahí estaremos todos los escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Vean. Sigamos adelante, mis queridos hermanos que me escuchan. Como leímos, la resurrección es un punto clave de la fe cristiana. Primera de los Corintios, capítulo 15, del 12 al 20, vamos a leer allí, Primera de los Corintios, donde el Señor nos habla acerca de la resurrección de Él, en el cual el Señor se presentó a muchos hermanos. Bendecido sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo nos explica aquí. Así dice el Espíritu Santo, 1 Corintios 15, del 12 al 20 vamos a leerlo. Si usted quiere, puede leerlo del versículo 1 hasta el 20, mi querido hermano. Del versículo 1 al 20. Pero yo voy a leer solamente 8 versículos bíblicos, del versículo 12 hasta el 20. Usted lea del versículo 1 hasta el 20 en su casa. Así dice el Espíritu Santo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, vea, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Vea. Allí en el capítulo que leímos ahorita, capítulo 15, del 1 al 20, nos enseña el Señor cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Primeramente se le presenta a María Magdalena, a Salomé y María, la madre de Jacob. Se le presenta el Señor. Estas tres mujeres van y llevan las buenas nuevas a los discípulos. Los discípulos no creyeron lo que estas mujeres dijeron. Entonces el Señor se le aparece a los 12 discípulos en el aposento alto y el Señor le dice, pasa a vosotros. Y los discípulos creyeron y se alegraron. Había un discípulo que no estaba con ellos, el cual es Tomás, y le comenzaron a Tomás, le dijeron que habían visto al Señor y que Él está vivo. Tomás dijo, si no meto mi dedo en el costado, no creo. Después de un tiempo, nuevamente el Señor se le presenta a todo, y ahí estaba Tomás, y le dice al Señor, mete tu dedo aquí, Tomás, y no seas incrédulo, le dice el Señor a Tomás. Entonces Tomás creyó y se arrodilló, le dijo, Señor mío y Dios mío, ahora sí creyó porque vio. Le dijo el Señor a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, le dijo el Señor. Nosotros, mi querido hermano, nosotros somos dichosos y felices. Nosotros no le hemos visto al Señor, no le hemos visto ni le conocemos al Señor, pero creemos en el Señor Jesucristo. Nosotros creemos en el Señor, somos dichosos, somos felices nosotros, porque así lo dijo el mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Tomás, bienaventurado, le dijo, los que no vieron y creyeron. Vean, nosotros no le hemos visto al Señor, pero creemos en el Señor Jesucristo. Nosotros creemos en el Señor. Vean, ¿qué somos nosotros ante los ojos del Señor? Somos dichosos, somos felices, ¿ah? Porque no le hemos visto, pero creemos en el Señor Jesucristo. Vean. Ahora, dice el Espíritu Santo, hablando por boca de San Pablo, aquí, nos enseña aquí el apóstol Pablo, dice que el Señor Jesús se presentó a los 12 discípulos, después se presentó a 500 hermanos, y como un abortivo se me presentó a mí, dice el apóstol Pablo. Ahora aquí había una disputa de la gente que decía que no hay resurrección entre los muertos. Entonces el apóstol Pablo le explica, entonces si no hay resurrección de los muertos, entonces el Señor Jesús no hubiera resucitado. Y se le da una explicación el apóstol Pablo a esta gente que estaba en disputa, en discusión, que decían uno, no hay resurrección de los muertos, ya, y ahí el apóstol Pablo le dice, sí hay resurrección porque el Señor Jesús resucitó y esa es la fe y la esperanza que nosotros tenemos. Ya, todo cristiano tiene esa esperanza, esa fe, que el Señor resucitó entre los muertos. Él es la primicia, la primera persona que resucitó entre los muertos con su propio cuerpo glorificado, el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, nosotros también vamos a ser resucitados entre los muertos, ¿no? Todos nosotros que, ahorita los hermanos que están dormidos en el polvo de la tierra, ellos van a ser despertados para recibir un cuerpo glorificado, jovencito, como el Señor Jesucristo. ¿Cómo será eso? ¿Cómo lo hará el Señor? Yo no lo sé, solamente el Señor lo sabe. Como le dijo al profeta el Señor le dijo al profeta Ezequiel, le dijo el Señor a Ezequiel, esos huesos vivirán. Y Ezequiel, el profeta, le dijo, solamente tú lo sabes, Jehová. Es que es así, solamente Dios lo sabe. Y esos huesos vivirán, solo tú, Jehová, lo sabe. Es una alabanza que hay, mis queridos hermanos. Una alabanza que cantamos los hermanos, mi hermano.
Cuando el Señor le pregunta al profeta, ¿y esos huesos, Ezequiel, esos huesos vivirán? Le dijo el Señor a Ezequiel, y Ezequiel le dijo, Señor, solamente tú lo sabes. Así es, solamente el Señor lo sabe. ¿Cómo lo va a hacer? Dios lo sabe, mi hermano. Hay huesos que ya están removidos, que a veces con la paramecánica han removido ahí esos huesos. ¿Dónde estarán esos huesos botados? Otros huesos que ya están hechos polvo, ñisca. Entonces, ¿cómo lo hará el Señor? Yo no lo sé, mis queridos hermanos. Solamente Dios lo sabe. Dios sabe cómo resucitará a todos esos muertos, hermanos. Con el poder que Él tiene, lo resucita y listo. Resucitamos, hermanos, resucitamos con un cuerpo glorificado. Con un cuerpo glorificado, jovencito. Resucitamos, hermano. Esa es la victoria, mis queridos hermanos, que tenemos, la esperanza, mi hermano. Esa es la esperanza que tenemos. Aquí en este mundo, lamentablemente, no tenemos absolutamente nada. Somos pasajeros aquí en este mundo. Este mundo, muy pronto ya este mundo será destruido, hermano. Como vemos, cómo va este mundo, está como va, este mundo va a ser destruido prontito, hermano. Cada día la maldad va en aumento, hermano. No hay quien pare a la maldad hoy en día, mi hermano. Entonces Dios tiene que ejecutar su juicio sobre el ser humano por cuanto la maldad va en aumento hoy en día. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces el Señor de los cielos está arriba viendo, observando al mundo entero. El Señor observa todo, mi hermano. Dios observa todo, observa lo bueno, observa lo malo, todo observa el Señor, hermano. Entonces el Señor, para ejecutar su juicio sobre la tierra, el Señor observa todo observa el Señor. Cuando ve que en una parte, mi hermano, en una parte de la tierra existe tanta maldad, mi hermano, entonces Dios ejecuta su juicio, hermano, extermina a ese pueblo por completo, por la maldad que hay en el corazón del hombre. Vean. Entonces seguimos adelante, mis queridos hermanos. Entonces sabemos bien nosotros que Cristo Jesús ha resucitado entre los muertos, que el Señor vendrá por segunda vez y nos va a resucitar a cada uno de nosotros. Si todavía, mi hermano, el Señor no ha venido, alabado sea el nombre de Dios, y estoy vivo, me voy con el Señor, mi cuerpo es transformado. Y si en caso el Señor me lleve, mi hermano, ya entonces el Señor me va a resucitar nuevamente entre los muertos. Vean. Sigamos adelante. En tercer lugar, dice el Señor aquí. Los apóstoles anunciaron la resurrección. Claro, los apóstoles del Señor, mi hermano, fueron los primeros que anunciaron la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos dijeron a los judíos que el Señor Jesús había resucitado de entre los muertos y que para recibir el perdón de los pecados era necesario que ellos tenían que convertirse al Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, predicando su primer mensaje a los judíos. Aleluya. Hechos capítulo 4, versículos del 8 al 12, dice: Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Bendito es el que viene en el nombre de Dios. De ahí está Pedro, hermano. Pedro está predicándole la palabra del Señor a los gobernantes de Israel y a los ancianos. Y ahí le está explicando que aquel hombre llamado Jesús, a quien ellos crucificaron, dice que Dios el Padre lo ha resucitado entre los muertos. Él es la piedra angular, la roca, Cristo el Señor, mi hermano, mi queridos hermanos. Ahí está San Pedro predicando, mi hermano, acerca de la resurrección
del Señor Jesucristo. Esa es la victoria de nosotros, mi hermano, que Jesucristo resucitó entre los muertos. Y es el único, mi hermano. A ese es el que yo sirvo, a ese es el que yo sirvo, mis queridos amigos y hermanos, a un Cristo resucitado, a un Cristo resucitado. El Señor resucitó entre los muertos, mi hermano. ¿Ya? Entonces se cumplió la profecía de la primera venida del Señor. El Señor cumplió todo lo que estaba escrito acerca de él. ¿Ya? En primer lugar, la profecía que habló el profeta, que dónde iba a nacer el Señor, se cumplió. El Señor nació en Belén de Judea. Se cumplió lo que el Señor dijo, que él se iba a ir a Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Todo eso se cumplió. Todo. Lo que Abel, gloria a Dios, sacrificó el cordero, cumplió el Señor esa profecía, que fue crucificado en la cruz del Calvario, el cordero de Dios, que es Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo. Se cumplió el Señor esa profecía. Y el profeta Isaías habla que el Señor iba a ser abofeteado, iba a ser apuñateado, iba a ser azotado. Todo eso cumplió el Señor. Se cumplió toda esa profecía. Vean. Entonces, todo se ha cumplido. La profecía dice también que el Señor iba a resucitar al tercer día. También se cumplió esa profecía. El Señor resucitó al tercer día. Vean. Todo cumplió el Señor a su debido tiempo. Toda la palabra que hablaron los profetas del Señor, el Señor cumplió. Por eso dijo el Señor que la ley de los profetas es hasta Juan el Bautista. Hasta ahí es la ley de los profetas. El Señor vino, cumplió la ley de los profetas que estaba escrito acerca de él. Él cumplió todo. Ya, él cumplió todo. Entonces ya, ahora vivimos en el nuevo pacto. El nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Ese es el nuevo pacto. El viejo ya está caducado. A veces utilizamos el Antiguo Testamento, lo utilizamos solamente para referirnos acerca de más o menos cómo ha sido, cómo es y de dónde viene. Ya, por eso a veces utilizamos el Antiguo Testamento. Pero ahora nosotros vivimos en el nuevo pacto. El nuevo pacto es Cristo Jesús. Ese es el nuevo pacto, mi hermano. Vivimos en la gracia del Señor. Ya no vivimos en la ley. Vivimos en la gracia, en la ley de Cristo. Ahora vivimos nosotros, en la ley de Cristo. Bueno, entonces los apóstoles anunciaron la resurrección del Señor Jesucristo. En los Hechos 17:20 nos habla el Espíritu Santo allí. Así dice el Espíritu Santo de Dios, Hechos 17, versículo 29. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hasta el 32. Hechos 17, versículo 29 al 32. Dice el Señor, dice el Espíritu Santo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Vean. Aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, hablando por boca de San Pablo, el apóstol Pablo está exhortando al pueblo a que no adoren a esas imágenes, a esas figuras de hombre, de mujer. Eso tenían mucha gente, adoraban a esas imágenes, a esos muñecos. Entonces el apóstol Pablo los exhorta y le dice que la divinidad no es imagen, no son muñecos ni escultura. Ya. El eterno Dios, Él resucitó entre los muertos y ha establecido un día en que juzgará al mundo entero por aquel varón que lo resucitó de los muertos.
Entonces la gente se burlaba porque decían que no hay resurrección de los muertos. El hombre cuando muere, hasta ahí se acaba todo. Así dice el hombre incrédulo. Hay bastante gente que no creen en la resurrección de los muertos. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay mucha gente que no creen en la resurrección. Solamente creen que el hombre realmente vive hasta cierto tiempo y después muere. Hasta ahí llegó el hombre. Ya no hay resurrección de los muertos. Ya. Pero, aquí va el pero sí hay resurrección de los muertos. ¿Por qué le digo? Porque el Señor Jesucristo resucitó. Ese es el primer ejemplo que el Señor nos da. Si el Señor no hubiera resucitado, entonces nadie hubiera también resucitado. Si el Señor no hubiera venido, entonces nosotros fuéramos condenados. Pero el Señor resucitó, fue el único ser que ha resucitado entre los muertos, el único. No hay nadie más, ni Mahoma, ni Buda, nadie ha resucitado, ni María. Donde pertenece el Señor, allá pertenece el Señor, arriba. Por eso el Señor dijo, yo no soy de este mundo, dijo el Señor. Si yo fuera de este mundo, mis ángeles, mis sirvientes pelearían por mí, dijo el Señor. Pero yo no soy de aquí, dijo el Señor. Yo soy de allá, de arriba, dijo el Señor. ¿Ah? Entonces el Señor resucitó y se fue el Señor. Se fue el Señor, hermano. Se fue a los cielos, hermano. Allá está sentado el Señor, hermano. El Señor de allá lo está viendo, pero dijo el Señor, no se preocupen, hijo mío, dijo el Señor, no se preocupen, hijo mío, no se preocupen. Yo le voy a enviar, dijo el Señor, yo le voy a enviar al Consolador para que esté con ustedes. No van a estar solitos, no van a estar huérfanos. Ahí le voy a enviar al Espíritu Santo, va a estar con ustedes. El Espíritu Santo lo va a cuidar a ustedes. El Espíritu Santo lo va a ayudar a ustedes. El Espíritu Santo los va a guiar a ustedes. Así dice el Señor, vean. No se preocupen, hijo mío, yo le voy a enviar a otra persona, dijo el Señor Jesús. Le voy a enviar a otra persona. Yo voy a rogar a mi Padre eterno que le envíe a otra persona, al Consolador, al Espíritu Santo, el que estará con vosotros hasta el fin del mundo. Vean. Entonces en el día de Pentecostés, hermano, vino el Espíritu Santo acá a la tierra, hermano. Vino el Espíritu Santo a la tierra. Vino la tercera persona de la Trinidad, salió del cielo, salió de la presencia del Padre, vino para acá abajo la tercera persona. Y derramó su poder el Espíritu Santo sobre esas 120 personas que había ese día en el templo. Y repartió el Espíritu Santo a cada uno de ellos el don. Y fueron bautizados, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Uno hablaron en lengua, otro le dio el Espíritu Santo el don de sanidad, otro el don de profecía, otro el don de visión. Como el Espíritu Santo quería darle a cada uno de ellos. A cada uno de ellos repartió su dones el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, mi querido hermano, está con nosotros. Hasta el día de hoy está el Espíritu Santo con nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es el que convence a la persona. Le dice a la persona, mira, tú estás haciendo algo malo. Eso a Dios no le gusta. Eso te dice en el oído el Espíritu Santo. Tú que eres incrédulo, que todavía no te has convertido al Señor. El Espíritu Santo te susurra en el oído, te dice, deja eso. Conviértete a Cristo, te dice el Espíritu Santo. Conviértete a Jesús. ¿Ah? La conciencia te acusa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te está hablando a tu conciencia y te dice el Espíritu Santo, arrepiéntete. Arrepiéntete, deja lo malo, te dice el Espíritu Santo. Toda persona, mi hermano, toda persona tiene conciencia, toda persona, hermano, y cuando la conciencia, mi hermano, le acusa, es porque el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón y quiere el Espíritu Santo que tú te arrepientas. Ya, el Espíritu Santo es el que te está diciendo, arrepiéntete, te dice en el oído, arrepiéntete, porque si no, vas a morir, te dice el Espíritu Santo.
Entonces el Espíritu Santo, mi hermano, está con nosotros. El Espíritu Santo que vino del cielo, hermano, vino del cielo, está con nosotros, hermano, el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado, el hombre malvado y perverso que anda haciendo lo malo en este mundo. El Espíritu Santo se encarga, mi hermano, de convencer a esa persona, mi hermano. Ya, lo convence, hermano, porque su propia conciencia le acusa de todas las cosas malas que ha hecho. Entonces esa persona necesita es arrepentirse. Necesita que convertirse al Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra del Señor, dice, pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, vea, Dios deja pasar por alto al hombre incrédulo que adora esos muñecos, adora esas imágenes. Ya, Dios deja pasar por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda, dice el Señor, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Vean. Entonces Dios manda, mi hermano, Dios manda que todas las personas de todo el mundo deben de arrepentirse, deben de aceptar al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, porque es el único que puede quitar nuestros pecados, el único, hermano, nadie más, ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni San Gregorio, ni San Martín de Porra, ni Buda, ni Josemí, nadie de ellos puede quitarte el pecado, ni el cura puede quitarte el pecado. El único que puede quitar todos nuestros pecados es el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por toda la eternidad. Aleluya, amén. Entonces el Espíritu Santo de Dios se encarga de convencer a las personas, mi hermano, de delitos y pecados. El Espíritu Santo que está con nosotros, mi hermano, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está desde ese día que se derramó en Pentecostés. Desde ahí está el Espíritu Santo con nosotros. Está aquí con nosotros, está el Espíritu Santo. Él está con nosotros, hermano. Él se mueve por toda parte el Espíritu Santo. Por todo el mundo está el Espíritu Santo, hermano, convenciendo al hombre. Y le dice en el oído al hombre, arrepiéntete, conviértete a Jesús. Arrepiéntete, te dice el Espíritu Santo. Va y te habla en el oído, hermano, te habla tu conciencia, hermano, se remueve. Ay, sientes un dolor, ¿qué me pasa? Dices tú en tu corazón. El Espíritu Santo ahí te está removiendo tu conciencia, te dice arrepiéntete, deja el pecado. Así te dice el Espíritu Santo, hermano. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Precioso es el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Entonces encontramos aquí el literal B, mi querido hermano. Vamos a leer el literal B ahora. Gloria al nombre de Jesús. Dice en el literal B, bendito sea el nombre del Señor, lo que hicieron los primeros cristianos el primer día de la semana. ¿Qué hicieron los primeros cristianos el primer día de la semana, mi querido hermano? Dice que apartaron algo para la ofrenda. Dice, eso hicieron los cristianos el primer día de la semana. Cada uno de nosotros, hermano, que había prosperado esa semana, dice que apartaban algo para el Señor, las ofrendas, mi hermano. Por ejemplo, muchos cristianos en los tiempos pasados tenían su negocio, mi hermano, otros eran pescadores. Cada quien apartaba una partecita, mi hermano, para darle al Señor. ¿Qué se dice? Para ayudar en la congregación, ¿no? Para ayudar a la congregación, porque la Escritura sí habla claramente. La Escritura dice que el anciano que enseña tiene derecho a comer, pues tiene derecho a coger las ofrendas y a comer, a comprarse la comida, a comprarse ropa, todo, mi hermano. ¿Por qué? Porque ese anciano le está enseñando a usted, mi hermano. En este caso es el pastor, mi hermano. Así, ya bueno, hablar directamente. Es el pastor, mi hermano. El pastor tiene derecho, hermano, a coger esas ofrendas que los hermanos cristianos dan en la congregación. Él tiene derecho a comprarse la comida, mi hermano tiene derecho a comprarse ropa.
Él tiene derecho de todo, mi hermano. El hermano pastor ahí, que te está enseñando a ti, hermano. Y ahí él te enseña, hermano, te educa, te enseña que vayas por el camino del bien, no por el mal. Entonces, pero así tienes que ir a una congregación, mi hermano. Yo lo único que te puedo aconsejar a ti, anda a una congregación donde te prediquen la sana doctrina, donde te prediquen la palabra del Señor. La palabra del Señor que no sea adulterada, que te prediquen la sana doctrina, que te prediquen la santidad, que te prediquen el amor de Dios, porque tú tienes que estar lleno del amor del Señor, porque el amor de Dios, dice, encubrirá multitud de pecados. Cuando uno está lleno del amor de Dios, mi hermano, toda la falta, mi hermano, que tú cometes, Dios te perdona, mi hermano, porque tú estás lleno de amor de Dios. Entonces los discípulos guardaban una parte, unas ofrendas las guardaban para darla el primer día de la semana, que era día domingo. Ya. Entonces esas ofrendas, hermano, que recibían el pastor, en ese tiempo era el pastor San Pedro, el apóstol Pedro era pastor, y además que era pastor, era apóstol. Lo mismo el apóstol Pablo era pastor y así mismo también era apóstol. Ellos tenían derecho de coger esas ofrendas que los hermanos daban cada primer día de la semana. El primer día de la semana iban los hermanos con cierta cantidad de dinero conforme lo que Dios le había bendecido a ellos en esa semana. Ellos dicen que se dice apartaban algo para el Señor y lo ofrecía ¿a quién? A los apóstoles, que se dice en este caso a Pedro, en este caso era el apóstol Pablo. Ellos daban sus ofrendas y bueno, con eso sobrevivía la iglesia sobrevivía en esos tiempos pasados. Sobrevivía el apóstol Pedro, sobrevivía el apóstol Pablo. Así mismo ahora es lo mismo. Cuando el pastor te enseña a ti, él tiene derecho a coger esa ofrenda. Esa ofrenda porque él te está enseñando, pues te está enseñando la palabra del Señor. Bueno, lo malo está, ¿cuál es lo malo? Lo malo está cuando el pastor te exige, ahí está lo malo. Cuando el pastor te exige, te dice, tú tienes que dar cierta cantidad de dinero y después Dios te va a multiplicar el 100 por 1. Esa es pura mentira, mi hermano. Eso es un pastor asalariado, cuando te exige. Dios no exige a nadie, mi querido hermano. Dios no exige a nadie. El pastor asalariado se lo conoce al instante. El pastor asalariado te ofrece, dice, ay, tú tienes que dar tanto. Si tú ganaste, por ejemplo, ganaste $1,000, tienes que dar $100. Ya, eso será un pastor asalariado. Entonces, eso a Dios no le agrada, mi querido hermano. A Dios le agrada que cuando tú das es de corazón. Eso le agrada al Señor. Ya. Esos son pastores asalariados cuando te exigen. Dios no exige a nadie. Dios no exige ni obliga a nadie. Tiene que salirte de tu corazón. Estos discípulos, hermanos, que nos enseña aquí el Señor, que dice que el primer día de la semana, ellos apartaban algo para el Señor. Y apartaban algo para darlo a la iglesia. Ofrendaban, daban al Señor. Pero aquí la Escritura nos enseña que San Pedro, San Pablo, les exigía a los hermanos, ustedes tienen que dar tanto a la iglesia, tienen que dar tanto a la iglesia. Como yo escucho en muchas congregaciones, hermanos. Yo he andado en algunas congregaciones, hermano. Conozco bastantes pastores asalariados, hermano. Donde el púlpito le dice a los hermanos, hermano, tiene que dar tanto. Entonces, son pastores asalariados, ¿no? Son pastores asalariados. Mejor cuando usted escuche eso, retírese de esa congregación. Eso no es de Dios, mi hermano. Usted retírese, apártase de esa congregación. Cuando el pastor empieza a decirle, a obligarle a usted que tiene que dar tanto, usted tiene que apartarse, hermano. El pastor tiene que ser conformista, conformarse con lo que los hermanos ofrendan al Señor, conformarse con lo que Dios le da. Nosotros no vivimos de las ofrendas, mi hermano, vivimos por la gracia del Señor, Dios Todopoderoso. Nosotros vivimos por Dios. Dios es el que provee por nosotros. Ya. Entonces ahí en muchas congregaciones, hermano, hay pastores que del púlpito a usted lo grita, le dice tiene que dar tanto.
Ya, y no es así, hermano, eso no es así. Aquí el Espíritu Santo nos enseña otras cosas, dice, cada uno dé al Señor conforme haya prosperado en esa semana, ¿ya? Hay muchos hermanos que tenían su negocio en los tiempos pasados, tenían su negocio, otros se dedicaban a la pesca, vendían sus productos y apartaban algo para el Señor. Llegaba el primer día de la semana y lo ofrendaban al Señor para los apóstoles, para que los apóstoles se ayudaran, porque ellos eran que enseñaban al pueblo, le enseñaban al pueblo la palabra del Señor. Y todo anciano, mi querido hermano que me escucha, todo anciano o todo obrero, hermano, que enseña la palabra de Dios, tiene derecho a coger las ofrendas y comer y poderse vestir, mi hermano. Eso dice la palabra. Yo en eso no estoy en contra, hermano. Yo no estoy en contra en eso. Yo estoy siempre a favor de la palabra del Señor. Lo que dice la palabra de Dios, yo siempre estoy a favor con el Señor. El Señor dice eso tenemos que hacer, hermano. Estamos en el tiempo de la gracia, hermano. Estamos en la ley de Cristo. La ley de Cristo es dar, mi hermano. Bienaventurado es dar que recibir. Usted dé y después recibe, hermano. Eso dice la palabra. Estamos en el tiempo de la gracia, no estamos en el tiempo de la ley. Por eso dijo el Espíritu Santo, por lo que San Pablo, bienaventurado es dar que recibir. Entonces, la obligación suya es dar. Usted dé, hermano, sin que estarle obligando. Ya. Usted conoce la palabra, claramente dice, bienaventurado es dar que recibir. Ya, usted da, le da al Señor lo que le corresponde, hermano, lo que le ha salido de su corazón, lo da al Señor, hermano. Algunos que a veces dan $1, otros dan 50 centavos, otros dan 25 centavos, otros dan $100, otros dan $50, otros dan $1000, otros a veces dan $10,000, vean, o $20,000, $30,000 dan mucha gente. La gente que da $30,000, $20,000 son gente sumamente millonaria, ¿no? Ellos tienen harto dinero, ya, tienen harto dinero. Hay muchos hermanos cristianos que son millonarios, son bendecidos por Dios, hermano, y tienen harta plata, a veces ofrendan $10,000, a veces $20,000, a veces $5,000, a veces $30,000. Ellos tienen en cantidad, pues ya, tienen en cantidad, son millonarios, son bendecidos por parte del Señor, hermano. Ya se han convertido a Cristo, hermano, le sirven al Señor, hermano, de todo corazón. Ya, no es malo, hermano, no es malo tener plata, es bueno tener dinero, es bueno. Lo malo está cuando usted pone su corazón en las cosas materiales, ahí está lo malo. Ser millonario es bueno, ser millonario. Tener harto dinero es bueno, tener harto dinero, ya. Pero lo malo está que cuando usted pone el corazón en las cosas materiales, ahí está lo malo, mi hermano. Porque yo le digo, hermano, la Biblia habla claramente acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Job, tanta gente millonaria, hermano, que habla las escrituras aquí, los primeros millonarios que hubieron. Gente millonaria que Dios, mi hermano, los bendijo grandemente a ellos. Pero ¿cuál era el secreto de ellos? El secreto de ellos era que ellos no ponían su mirada en las cosas materiales. Su corazón estaba con el Señor, hermano. Ellos no andaban en lujuria, no andaban ni en fornicación, ni en adulterio. Ellos no, hermano. Ellos vivían en santidad, tenían en abundancia, pero la santidad era ellos que cuidaban. Ellos cuidaban la santidad, hermano. Pero hay gente que tiene harta plata, más bien se dedican a andar en los chongos, andar en los adulterios, fornicación, lascivia, ya. Malgastan el dinero en cosas vanas que realmente no aprovechan en nada. Pero en cambio, estos que te digo, estos millonarios que hablan las escrituras, Abraham, Isaac, Jacob, Job, ellos vivían en santidad. Ellos no practicaban el pecado, mi querido hermano. En ningún momento ellos no practicaban el pecado. Por eso Dios los bendecía en abundancia a ellos. Porque ellos vivían una vida de santidad, de obediencia al Señor. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que nosotros vivamos en santidad. Vivamos en santidad. Por más abundancia que tengamos, hermano. Por miles de dólares que tengamos. Por millones de dólares que tengamos.
Nuestro corazón siempre tiene que estar con el Señor, mi hermano, vivir en santidad. Nuestro corazón tiene que estar pegado a la palabra. Aquí, vean. Tiene que estar pegado a la palabra. Bueno, la obligación de nosotros es dar en la congregación donde usted se congrega, hermano. Ahí donde usted se congrega, hermano, ayude en su congregación, ayúdenle al pastor, hermano, que muchas veces pasa necesidad, a veces no tiene ni qué comer a algunos pastores, hermano. Yo he conocido a algunos pastores, hermano, que a veces no tienen ni qué comer en su casa. Ya, no tienen qué comer, hermano. Entonces, es importante que usted ayude a la obra del Señor. Ahí donde usted se congrega, yo le digo esto, le digo una cosa, hermano. Ahí donde usted come, ahí es donde usted tiene que ayudar, hermano. ¿Dónde come usted? En su congregación, ahí ayude, hermano. Ayude, dele una parte de lo que usted gana, dele al Señor, hermano. Dele al Señor Dios Todopoderoso. El anciano que enseña, que predica la palabra, tiene derecho a coger esa ofrenda, a comprarse la comida y a comprar ropa, su necesidad que él necesita, hermano. Así de fácil. ¿Por qué? Porque él está enseñando. Le está enseñando a usted la palabra del Señor. Le está enseñando a usted para que usted crezca espiritualmente. Dele la ofrenda al Señor, hermano. Dele la ofrenda al Señor. Bueno, sigamos adelante, mis queridos hermanos que me escuchan. Vamos adelante, dice la palabra de Dios, dice que los apóstoles dice los discípulos apartaban cierta cantidad de plata para darlo el primer día de la semana. Primero a los Corintios, capítulo 16, del 1 al 2. Ahí está escrito, hermano. Primero a los Corintios, capítulo 16, del 1 al 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahí está, mi querido hermano. Entonces, ¿qué hacían los creyentes antes, el primer día de la semana? Ellos ya tenían guardado todo lo que ellos habían prosperado en esa semana. Entonces, tenían ya esa ofrenda para dársela a ¿quién? Para dársela al apóstol Pablo. Entonces, llegaba el apóstol Pablo el primer día de la semana, dice que el apóstol Pablo cogía esas ofrendas y se iba, ya. Entonces, con esas ofrendas que el apóstol Pablo cogía, él la utilizaba para los viajes misioneros, para seguir predicando la palabra del Señor y ayudar a los santos que se encontraban en Jerusalén. ¿Ya? ¿Cuáles eran los santos que se encontraban en Jerusalén? Los 12 apóstoles. Bendecido sea el nombre de Dios. Entonces, cada primer día de la semana dice que ellos llevaban las ofrendas. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, mi querido hermano. El día domingo. El día domingo, como van bastantes hermanos cristianos, hermanos, a alabar al Señor, a adorar a Dios de todo corazón, mi hermano, ahí usted deje su ofrenda, mi hermano, deje su ofrenda, hermano. Deje la ofrenda al Señor, hermano. Según lo que usted haya prosperado, hermano, déle al Señor. Algunos ofrendan, como le dije antes, algunos ofrendan 25, otros ofrendan 50 centavos. Otros ofrendan $1, otros ofrendan $5, otros ofrendan $10, otros ofrendan $1000, otros ofrendan 10,000 y así, hermano. Lo que tenga, como haya prosperado, dice las Escrituras. Si usted realmente en esa semana prosperó en abundancia, dele al Señor cierta cantidad de dinero, lo que le sale de su corazón, mi querido hermano, dele al Señor. Aparta algo para el Señor, dele al Señor para la obra del Señor. Ahí donde usted se congrega, porque ahí es donde usted está comiendo el pan espiritual. Ahí usted tiene que dar las ofrendas. Ya, dale la ofrenda a ese hermano pastor que muchas veces pasa necesidad. Nosotros no sabemos la vida de nadie, hermano, solamente Dios sabe. Yo conozco a muchos pastores, hermanos, que a veces no tienen ni qué comer, hermano. Tienen que comer en su casa, da mucha pena a veces. A veces hay siervos de Dios, hermano, que se merecen, hermano. Hay siervos de Dios que sí se merecen ayudarle, mi hermano. Son humildes, hermano, son humildes que no están, ellos enseñan no por la plata, sino enseñan por amor a Dios. A esos hermanos pastores
vale la pena ayudarles, mi hermano. Esos hermanos pastores, vale la pena ayudarlos, mi hermano, bendecirlos a ellos, mi hermano. Porque ellos no están por la plata, ellos están por amor al Señor, por enseñar a las almas, enseñarle al pueblo. Así que, hermano, dele al Señor las ofrendas, hermano. Dele al Señor las ofrendas. Aparta algo para el Señor. Cada primer día de la semana lleve sus ofrendas a su congregación. Dele ahí al Señor. Y allí el hermano pastor tiene derecho a coger esas ofrendas y comprarse la comida, comprar ropa, comprarle ropa a su esposa, comprarle ropa a su hijo y así, hermano. Pero lo importante que usted está haciendo es cumpliendo lo que el Señor dice en la palabra. Que la palabra dice que el anciano tiene derecho, hermano. Ya. El obrero es digno de ¿qué? De su salario, hermano. El obrero es digno de su salario. Ahí encontramos claramente, mis queridos hermanos, que eso hacían los discípulos el primer día de la semana, que es el día domingo. Primer día de la semana. En segundo lugar encontramos, se reunieron para partir el pan y para escuchar las enseñanzas de Pablo. Vea, la enseñanza de Pablo en los Hechos 27 dice. Se reunieron para partir el pan y para escuchar las enseñanzas de Pablo. ¿Ya? Entonces ahí encontramos en los Hechos capítulo 20, versículo 7. Ahí nos habla el Espíritu Santo de Dios que el primer día de la semana se reunían, hacían culto, el apóstol Pablo les enseñaba la palabra del Señor y compartían el pan, ahí compartían el pan, mucha gente, muchos hermanos llevaban comida, el hermano, después que se terminaba el culto, los hermanos comían juntos, unánimes, todos juntos, hermano. Ahí comían, hermano, se compartía el pan. El primer día de la semana, que es domingo, ya Pablo ahí le enseñaba a los creyentes, como dice Hechos, capítulo 20, versículo 7. Mira lo que dice Hechos, capítulo 20, versículo 7, dice la palabra del Señor. Hechos, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, dice, Pablo les enseñaba. Ve, ahí está, mi hermano. Cada primer día de la semana, mi hermano, se reunían los discípulos, compartían el pan ahí en la iglesia, comían. Ese primer día de la semana dice que hacían culto al Señor, dice que Pablo, alabado el nombre de Dios, les enseñaba a los discípulos la palabra del Señor. Entonces allí ese primer día de la semana era en que daban las ofrendas, era en que Pablo les enseñaba a ellos, y todos salían edificados, mis queridos hermanos que me escuchan, todos salían edificados, porque la palabra de Dios es lo que a uno le edifica. Sí, le edifican a uno, lo edifica a uno, uno va creciendo espiritualmente, ¿no? En Carta de los Hebreos nos enseña el Señor. Vámonos ahora al literal C. ¿Qué dice el literal C? El literal C dice, alguna actividad más que son apropiadas para el primer día de la semana. Vean, algunas actividades más que son apropiadas para el primer día de la semana. ¿Cuáles son esas actividades que nosotros tenemos que hacer en el primer día de la semana? Es congregarnos. Tenemos que congregarnos para ser exhortados, mi querido hermano. Tenemos que ir a la congregación el día domingo para ser exhortados por el Señor, hermano. La palabra nos exhorta a nosotros, hermano. Entonces tenemos que ir a la congregación para recibir ese maná del cielo, hermano. Entonces por eso es que yo le digo, usted tiene que ir a una congregación donde prediquen la palabra, hermano.
donde prediquen la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la que a uno lo exhorta, lo limpia y lo purifica. No vaya a cualquier congregación, no vaya a cualquier congregación, porque hay congregaciones, hermano, que se la pasan solo conversando, hermano, que bla, 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 que vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y que y se acaba el culto y no han predicado de nada. Ya. Usted vaya a una congregación donde el pastor, hermano, donde el pastor se para al púlpito y comienza, hermano, a predicar la palabra. A esa congregación vaya, donde el pastor solamente le dice, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo están? Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor en tal parte y comienza el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, a esa congregación de esa tiene que ir usted, hermano, donde prediquen la palabra del Señor, hermano. Porque la palabra de Dios tiene que ser con fuego. Es la palabra lo que le exhorta a uno. Entonces, eso nos manda el Espíritu Santo de Dios, hermano, que tenemos que congregarnos para ser exhortados. ¿Ya? Tenemos que ser exhortados, tenemos que recibir la exhortación. Ya, entonces a esa congregación es que yo le digo que vaya usted a una congregación donde prediquen la palabra, que no se la pase el pastor solo, bla, 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 y no predica en nada. Ya, usted no sale edificado, solamente aprende más de las cosas del mundo que de las cosas del Señor. Entonces, vaya a una congregación donde le prediquen la sana doctrina, la palabra, mi hermano, la palabra, que Cristo Jesús sea el centro, sea el primero, hermano, la palabra. Hebreo capítulo 10, versículo 24 al 25, ahí nos habla el Señor acerca de congregarnos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, dice la Escritura. Vea. Entonces, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vea, sigue bien. Entonces, tenemos que considerarnos los unos a los otros. En el amor, mi hermano, en el amor. Porque el fundamento de aquí es el amor y a las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras que usted hace cuando usted se comporta bien, mi hermano? Usted ayuda al hermano, mi hermano, le enseña al hermano cosas de Dios, mi hermano. Eso le agrada al Señor, hermano. Eso le agrada a Dios. Pero si usted anda enseñando cosas que a Dios no le agrada, eso va a cosechar más adelante usted. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si usted siembra mentira, mentira cosecha, mi hermano. Si usted siembra adulterio, adulterio cosecha. Si usted siembra fornicación, fornicación cosecha. Si usted siembra robo, robo cosecha, mi querido hermano y hermana que me escucha, hermano. Eso cosecha, hermano. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, dice el Señor. Pero si usted siembra, mi hermano, si usted siembra la palabra, va a cosechar, ¿qué? Va a cosechar la vida eterna, mi hermano. Eso cosecha usted, la vida eterna, mi hermano. Entonces, por eso dijo el Señor clarito, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, si usted está sembrando robo, eso va a cosechar robo. Si usted está sembrando adulterio, cosecha adulterio. Si usted está sembrando mentira, cosecha mentira. Si usted está sembrando odio, cosecha odio. Todo, hermano. Dios no puede ser burlado, hermano. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará, Dios Señor. Entonces nosotros tenemos que tratar, hermano, cada día debemos de tratar de ¿qué? De hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Hacer cosas buenas, mi hermano. Eso es lo que a Dios le agrada. Hacer cosas que a Dios le agrada realmente, hermano. Ayudar al necesitado. Tenemos que ayudar, hermano. Eso es lo que a Dios le agrada. Esas son las buenas obras que nosotros tenemos que mostrar, las buenas obras. Enseñar la palabra del Señor a las personas. Enseñarle, mi hermano. Enseñar las cosas de Dios, mi hermano. Esas son las buenas obras que habla aquí el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que congregarnos para aprender más de las cosas del Señor, ¿ya? Entonces vaya a una congregación donde prediquen la santa y bendita palabra. Donde prediquen la palabra, hermano. No a esas congregaciones, hermano,
que el pastor solamente se la pasa bla, 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 hablando cosas de este mundo, hermano. A esa congregación ni vaya, hermano, porque esa congregación ya está muerta, hermano, ya está muerta. Vaya a una congregación donde usted sienta la palabra, hermanos. Sienta la exhortación, la palabra del Señor, hermano, que sale como con fuego, hermano. Allá a esa congregación vaya, a esa congregación yo le aconsejo. A una congregación donde prediquen la sana doctrina, donde prediquen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la sana doctrina. Yo sé que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios verdadero, pero así lo mandó el Señor y así tenemos que predicar. No debemos de negar la deidad de Dios, no la debemos de negar. Debemos siempre de predicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque los tres son los que dan testimonio en el cielo. Y los tres, dice el Espíritu Santo, y los tres son una sola persona. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Apocalipsis 1:10 nos habla el Espíritu Santo de Dios. Dice, estar en el Espíritu. ¿Verdad? Nosotros tenemos que estar en el Espíritu también, mi hermano. Así como el apóstol Juan. En Apocalipsis 1:10 dice la Escritura que Juan estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Ya? Nosotros también podemos estar en el Espíritu, mi hermano. Estar en el Espíritu, mi hermano, es cuando su espíritu sale de este cuerpo, hermano. Sale de este cuerpo y va a la presencia del Señor, hermano. Así como el apóstol Pablo dice que subió al tercer cielo, hermano. Ya. ¿Cuál fue el que subió al tercer cielo? El espíritu de él, no el cuerpo. El cuerpo quedó acá a la tierra. El espíritu salió, se fue ante la presencia del Señor. Así nos habla Juan. Yo estaba en el espíritu. Ya. ¿Qué se dice? El espíritu de Juan salió del cuerpo y ahí estaba conversando ¿con quién? Con el Señor Dios Todopoderoso, con el Señor Jesucristo. Y oí una voz detrás mío que me decía, dice el apóstol Juan, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Ya, el Señor Jesús. ¿Verdad? Nosotros también tenemos que estar en el espíritu también. Pero para llegar a ese nivel, nos falta bastante, mi hermano, a nosotros. Nos falta muchísimo nosotros para llegar a ese nivel del apóstol Juan, del apóstol Pedro, del apóstol Pablo. Nos falta bastantísimo nosotros. Nosotros no le llegamos ni al talón, le llegamos a los apóstoles, nosotros, hermano. Hay que ser sinceros, hermano. No le llegamos, hermano. pero poco a poco, hermano, vamos a llegar a ese nivel. Poco a poco, es poquito a poquito. Vamos creciendo, poco a poco vamos creciendo, hermano. En el camino del Señor, poco a poco, hasta llegar hasta la plenitud. Ya, poco a poco. Pero hay que ser sinceros, nosotros no llegamos a ese nivel que del apóstol Juan, del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. No le llegamos. Nos falta bastante a nosotros. Bastantísimo nos falta a nosotros. Ya, por eso dijo el Señor, por eso nos dice el Señor a nosotros, no temáis manada pequeña. Ya, nosotros somos la manada pequeñita, hermano. Somos la manada pequeñita. Los apóstoles son, ni respeto a los apóstoles. Que Dios bendiga a todos los apóstoles del Señor que están en el cielo con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Nosotros no le llegamos a ellos. Nos falta. A nosotros nos falta bastantísimo, nos falta a nosotros. Nos falta muchísimo para llegar a ese nivel. Nos falta bastante, mi hermano. Nos falta bastante, requete, bastante. Ya. En el Génesis nos habla el Espíritu Santo de Dios. De ese lugar encontramos allí reposar de las obras que hemos hecho los 6 días anteriores. Vean, el primer día de la semana es muy importante. ¿Ya? Reposar de la obra que hemos hecho los 6 días anteriores. ¿Ya? Nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, necesitamos más que sea un día
para reposar, un día para descansar, mi hermano. Por ejemplo, si usted, mi hermano, tiene su negocio, necesita descansar un día más que sea, hermano. Si usted trabaja, necesita descansar un día. Ya. Un día tiene que descansar, mi hermano. Entonces eso manda el Señor, dice que en 6 días el Señor formó los cielos y la tierra y descansó en el 7º día. Entonces toda persona que trabaja, sea en fábrica, sea en banco o cualquier clase de trabajo que el hombre haga, necesita descansar más que sea un día. Un día necesita descansar, coger fuerza, mi hermano. Ya. Entonces ese día, hermano, tiene que estar en comunión con el Señor. Ese día de reposo es para el Señor. Ese día que usted descansa, dedíqueselo al Señor Dios Todopoderoso. En ayuno, en leer la Biblia, en aprender alabanza, porque es el único día que nadie lo está interrumpiendo, ¿ya? Uno en el trabajo no puede dedicarse al 100% al Señor porque usted tiene que estar concentrado en su trabajo, concentrado en lo que está haciendo. ¿Ya? Entonces siempre en el trabajo, mi hermano, hay empresas que le dan día de descanso, a veces hay empresas que le dan 2 días de descanso. Entonces usted, esos 2 días de descanso que le da la empresa, un día dedíqueselo al Señor y el otro día dedíqueselo a su familia, ¿ya? Váyase por ahí a pasear con su esposa, con su hijo, a donde quieran irse. Pero dedíquele al Señor un día, un tiempo dedíquele al Señor. O a veces cuando usted tiene tiempo, dedíquese a estudiar la palabra del Señor. Llénese de la palabra del Señor, mi querido hermano, que me escucha. Aprenda más de las cosas de Dios. Aprendamos más. Hasta yo estoy aprendiendo aquí, mi querido hermano. Yo también aprendo. Estoy aprendiendo más de las cosas del Señor. Yo no soy perfecto todavía. Como le dije, yo ni a los talones le llevo a los apóstoles todavía. Entonces estoy aprendiendo cada día más y más acerca del Señor, hermano. Cada mensaje, hermano, que comparto yo con ustedes a través de internet, también es para mí. También es para mí esta exhortación, esta palabra también es para mí. No solamente para ustedes, también es para mí. Esta palabra también es para mí. Yo también me exhorto yo mismo. Ya, también esta palabra es para mí, mis queridos hermanos, que me escuchan. Vamos, Génesis capítulo 2, versículo dice, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Vean. Siendo el Dios todopoderoso, mis queridos hermanos, que me escuchen, Él reposó un día, aunque Dios no necesitaba reposar, porque Él es Dios. Dios no se cansa ni no siente nada, sino que ese mandamiento fue para nosotros, los hombres, para nosotros. Nosotros sí necesitamos un día más que sea, un día para descansar, un día. Entonces el Señor puso ese día de reposo fue por causa del hombre, no por Él, porque Dios no necesita, hermano, descansar. Ese día, mi hermano, que el Señor puso como día de reposo fue ese día en que el Señor acabó la obra, acabó de terminar de hacer el espacio, de crear todos los planetas que existen en el universo, de crear al hombre a su imagen y su semejanza, de crear el cielo, de crear el paraíso allá arriba en el cielo, de crear a los ángeles, todos los creó Dios. Dios creó todo. Todo lo que Dios creó, todo es para Él, solamente para Él. Todo lo que Dios creó es bueno, hermano. Entonces Dios, mi hermano, dejó un día para el hombre, hermano. Ese día era el día de reposo, que se lo conoce en la ley de Moisés, el día de reposo, para recordar que ese día fue que el Señor terminó de crear los cielos y la tierra, de crear al hombre a su imagen, a su semejanza. Entonces el Señor puso como estatuto perpetuo de guardar ese día de reposo. Ese día el Señor lo santificó, ese día el Señor lo bendijo, que es el día sábado.
El día sábado, el día de reposo del hombre. El hombre reposa los días sábados. El día sábado reposa el hombre para la gloria del Señor, hermano. En el tiempo de la ley, el día de reposo, nadie tenía que salir de su casa. Nadie tenía que estar encerrado en su casa, ahí descansando. Ese era el día de reposo, hermano. Ya, entonces el día de reposo, hermano, era consagrado, hermano. Era muy bendecido por parte del Señor y ese día tenía que respetar, mi hermano, el día de reposo. Personas, mi hermano, que no respetaba el día de reposo, el Señor los cortaba. Es como ahora, mi hermano. Ahora en el tiempo de la gracia, la gente trabaja de domingo a domingo. Ya. No descansa la gente, hermano. La gente no descansa. Además que no descansa ni predican las palabras del Señor. Muchos hermanos. Muchos hermanos más lo que se dedican es a hacer riqueza, pero no predican la palabra de Dios. Ahora que tenemos bastante medio, mi hermano, de predicar la palabra de Dios. Tenemos el internet, mi hermano, que podemos predicar por medio del internet. Vean, pero no lo hacemos, mi hermano. Tenemos internet, pero utilizamos para otras cosas el internet, pero no predicamos, mi hermano. Bueno, yo le invito a ustedes, hermanos, que se esfuercen y prediquen también la palabra de Dios por medio del internet. Prediquen la palabra de Dios por medio del internet, ya que no podemos predicar en los aires libres por causa de la pandemia que hay. Por causa de la pandemia también nosotros tenemos que cuidarnos. Sabemos que estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, que ninguna peste tocará nuestra morada. Sí, lo creemos, aleluya, amén, gloria a Dios por eso. Pero también tenemos que ser sabios, mi hermano, hay que ser sabios y hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos de esa pandemia que está matando a los incrédulos y también a creyentes, hermano. Muchos creyentes han fallecido también por causa de la pandemia. Han fallecido pastores, han fallecido hermanos en Cristo por causa de esa pandemia. Entonces cuidémonos mucho y sigamos adelante en los caminos del Señor, aprendamos más de las cosas de Dios. No se meta en problemas, evite los problemas y viva en paz en su casa. Es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, hemos estudiado acerca del primer día de la semana. El primer día de la semana, parte 2, porque ya estudiamos la parte 1, estamos en la parte 2 del primer día de la semana, que es domingo, que se lo conoce también como el día del Señor, ¿ya? ¿Por qué? Porque se lo conoce como el día del Señor, porque ese fue el día en que el Señor resucitó muy de mañana. Yo le pongo un cálculo que el Señor había resucitado a las 3 de la mañana. Y a 3 de la mañana no está escrito, ¿no? Pero sí dice que muy de mañana ya el Señor había resucitado. Entonces, si es muy de mañana, da a entender que es a las 3 de la mañana, ¿ya? Entonces entendemos ahí que el Señor resucitó el día domingo. El día domingo, muy de mañana. Entonces encontramos ayer que el primer día de la semana es domingo, conocido como el día del Señor, ¿verdad? Conocido como el día del Señor. Y el día sábado se lo conoce como el día de reposo. El día de reposo. Ahora toda persona que acepta al Señor Jesucristo ha entrado en el reposo del Señor. ¿Ya? Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan, que Dios me lo bendiga grandemente en esta mañana maravillosa. Gloria al nombre de Jesús, que Dios bendiga a todos los hermanos de todo el mundo, que Dios bendiga a los hermanos del Medio Oriente, del Asia, de Europa, América Central, América del Norte, América del Sur. Que Dios bendiga a este Ecuador, que Dios me bendiga a mí también en esta mañana maravillosa, me siga utilizando como un instrumento útil para Él. Entonces, mis queridos hermanos, si usted quiere ayudarme, lo puede hacer, mi querido hermano. Si usted quiere ayudarme, no es obligación, tiene que salir de su corazón, porque Dios ama al dador alegre, mi querido hermano. Escuche bien, Dios ama siempre al dador alegre. Si usted quiere ayudar, lo puede hacer, mi querido hermana
y hermano que me escucha, alabado sea el nombre de Dios, le voy a dar mi cuenta de ahorro, mi hermano. Le voy a dar mi cuenta de ahorro para que usted deposite allí su ofrenda, mi hermano. Una ofrenda de amor como una ayuda económica para este siervo. Pero siempre cuando lo vaya a hacer, mi hermano, cuando lo vaya a hacer, ofrézcalo al Señor. Dígale, Señor, esto te doy para ti. Se lo voy a dar a tu hijo. ¿Ya? Entonces siempre nombre al Señor Jesús, para que el Señor Jesús sea glorificado en todo. Ya puede usted depositar en la cuenta del Banco del Pichincha, 466-444-3300. A nombre de Julio Alviar, mi querido hermano y hermana que me escucha de todo el mundo. ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanas y hermanos que me escucha, nos veremos otro día para seguir aprendiendo más de las cosas de Dios, mis queridos hermanos. Porque eso es lo que debemos de aprender, ¿verdad? Aprender más de las cosas del Señor Dios Todopoderoso, hermano. Entonces dice la Escritura que el obrero es digno de ¿qué? De su salario. El obrero es digno de ¿qué? De coger esas ofrendas y comprar comida, comprarse ropa. ¿Por qué? Porque ese obrero le está enseñando a usted. Entonces usted quiere aprender, siga, congréguese en esa congregación donde está congregándose. Vaya a esa congregación donde le predique la sana doctrina, donde le prediquen la palabra del Señor. Ahí vaya, congréguese. No vaya a una congregación que solamente el pastor se la pasa solo hablando y hablando y hablando. Tampoco vaya a esa congregación donde realmente le piden mucho dinero a usted, donde el pastor le dice, no, usted tiene que dar tanto. Eso, ahí no vaya a esa congregación, porque esa es una congregación realmente de un pastor asalariado, que solamente le está viendo su bolsillo. Usted vaya a una congregación donde realmente le predique la palabra de Dios, donde realmente solamente se recogen las ofrendas, nada más, y no le están obligando a usted que tiene que dar tanto, que tiene que dar esto. No, no, no. Dios no obliga a nadie. Eso le nace a usted de su corazón, en darle al Señor. Compartir una parte, lo que según haya usted prosperado esa semana. Que si usted en esa semana prosperó, ya, entonces usted le da una partecita al Señor. Es como la gente que trabaja en las bananeras. La gente que trabaja en la bananera toda la semana cobran su dinero. Entonces, como cobran toda la semana su dinero, ellos ya tienen que dejar una partecita para el Señor. Ya. Por ejemplo, hay hermanos que trabajan en la bananera. Bueno, le pongo un ejemplo. Bueno, dice, bueno, yo le voy a dar al Señor $5. $5 le voy a dar al Señor. Ya. Le da al Señor porque eso es lo que a usted le ha salido de su corazón, dar esos $5. Se lo da al Señor esos $5, hermano. Gloria al nombre de Dios. Por eso la palabra es clarita, dice. Cada uno dé según lo que haya prosperado en esa semana. Cada primer día de la semana, los hermanos llevaban sus ofrendas según lo que ellos habían prosperado. ¿No ve que había muchos hermanos que tenían su negocio, vendían pescado, vendían en el mercado? Los hermanos, tenían su negocio. Entonces, los hermanos en esa semana que según ellos habían prosperado, llevaban una parte al Señor, ya. ¿Qué más explicaciones puedo decir a ustedes, mis queridos hermanos? Con eso es suficiente. Al poco entendedor, el que entiende es poca palabra. Ya, el que entiende es poca palabra que uno le puede decir. Al que no entiende es que uno tiene que estar nuevamente repitiendo lo mismo, vuelta a repetir lo mismo, nuevamente repetir lo mismo hasta que entienda. Pero el que entiende, solamente con una explicación es suficiente. Muy bien, mis queridos hermanos que me escuchan, que la paz y el amor de Dios se derrame en sus corazones y en sus hogares y en el mío también, mis queridos hermanos, y en mi hogar también. Que Dios me lo bendiga ricamente
a ustedes en abundancia y que Dios también me bendiga a mí ricamente en abundancia. Muchas prosperidades, mucha salud para ustedes, mis queridos hermanos que me escuchan de todo el mundo. Y mucha prosperidad para mí también y mucha salud para mi vida espiritual. Conmigo será hasta otro día, si es la voluntad de Dios que nos veamos. Chaito, hasta la próxima, mis queridos hermanos, que nos veremos en este mismo canal y a esta misma hora. Chao, Dios les bendiga.